This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. En este video, nos sumergiremos en las intrigas de la antigua ciudad de Gerar, donde el rey Abimelech se encuentra cara a cara con Abraham, Sara y el joven Isaac. En medio de desafíos reales, traiciones y decisiones cruciales, exploraremos cómo estas figuras históricas navegaron por las complejidades de la vida en el antiguo Medio Oriente. Un relato que va más allá de las páginas escritas. Este encuentro entre realeza y patriarcas nos revelará lecciones eternas de confianza, sabiduría y las consecuencias de nuestras elecciones. Prepárense para adentrarse en una historia cautivadora y llena de giros inesperados. Abraham partió para la tierra del Negev y habitó entre Cades y Sher, y se quedó por un tiempo en Gerar. De su mujer Sara, dijo Abraham, ella es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, hizo traer a Sara. Pero Dios visitó a Abimelech en un sueño de noche. Vas a morir, le dijo, a causa de la mujer que has tomado, porque es una mujer casada. Sin embargo, Abimelech no se había acercado a ella, así que dijo, mi señor, ¿matarías también a personas inocentes? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana, y ella misma dijo, es mi hermano? Hice esto con la conciencia tranquila y las manos limpias. Sí, yo sé, respondió Dios en el sueño, que hiciste esto con una conciencia tranquila, y fui yo quien te impidió que pecaras contra mí. Por eso no te dejé tocarla. Ahora devuelve a la mujer del hombre, porque él es un profeta y puede interceder en tu nombre por tu vida. Pero comprende que, si no la devuelves, seguramente morirás, y también toda tu gente. Entonces Abimelech se levantó muy de mañana, y llamando a todos sus siervos, les contó toda la historia, de la cual los hombres tenían mucho miedo. Entonces, llamando a Abraham, Abimelech le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Qué mal te he hecho que traes un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Me has tratado como no deberías haberlo hecho. Y Abimelech preguntó a Abraham, ¿qué te ha poseído para hacer esto? Porque respondió Abraham, pensé que aquí no habría temor de Dios, y la gente me mataría por causa de mi esposa. Además, ella es a la verdad mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y ella se convirtió en mi esposa. Entonces, cuando Dios me hizo errar lejos de la casa de mi padre, le dije, hay un favor que puedes hacerme, donde quiera que vayamos, di de mí que soy tu hermano. Abimelech tomó ovejas y bueyes, siervos y siervas, y se los presentó a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y Abimelech dijo, mira, mi tierra está delante de ti. Establécete donde quieras. A Sara dijo, mira, doy 1000 piezas de plata a tu hermano. Para ti esto será una compensación a los ojos de todos los que están contigo. A la oración de Abraham, Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, para que pudieran tener hijos, porque Yahvé había hecho estériles a todas las mujeres de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham.
Luego de un tiempo fue Abimelec con Ficol, comandante de su ejército, para decirle a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame por Dios aquí y ahora que no me engañarás, ni a mí ni a mi descendencia ni a ninguno de los míos, y que harás conmigo y con la tierra de la cual eres huésped la misma bondad que yo he tenido mostrado a usted. Sí, respondió Abraham, lo juro. Abraham reprochó a Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec se habían apoderado. No sé quién ha hecho esto, dijo Abimelec. Tú mismo nunca me lo has mencionado y, por mi parte, no he oído nada al respecto hasta hoy. Entonces Abraham tomó ovejas y vacas y se las presentó a Abimelec e hicieron un pacto entre los dos. Abraham puso 7 corderos del rebaño a un lado. ¿Por qué has puesto estos 7 corderos a un lado? Abimelec le preguntó a Abraham. Él respondió: tienes que aceptar estos 7 corderos de mí como prueba de que he cavado este pozo. Por eso llamaron a aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Después de haber hecho pacto en Berseba, Abimelec se fue con Ficol, comandante de su ejército, y volvió a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó a Yahvé, el Dios eterno. Abraham permaneció mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Todo esto fue lo ocurrido entre Abimelec y Abraham. Ahora queremos hablarte de lo vivido entre Abimelec y Isaac, el hijo de Abraham. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Girar. Yahvé se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que te diré. Quedaos por ahora aquí en esta tierra, y yo estaré con vosotros y os bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras, y todas las naciones del mundo se bendecirán en tu descendencia a cambio de la obediencia de Abraham, porque él guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces Isaac se quedó en Girar. Cuando la gente del lugar le preguntó por su mujer, él respondió: es mi hermana, porque tenía miedo de decir: es mi mujer, por si lo mataban por causa de Rebeca, porque ella era hermosa. Cuando llevaba allí algún tiempo, Abimelec, el rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a su mujer Rebeca. Abimelec llamó a Isaac y le dijo: ciertamente ella debe ser tu esposa. ¿Cómo pudiste decir que era tu hermana? Isaac le respondió: porque pensé que me podrían matar por su culpa. Dijo Abimelec: ¿qué es esto que nos has hecho? Uno de mis súbditos podría haberse acostado fácilmente con tu esposa, y entonces nos habrías hecho incurrir en culpa. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su mujer, morirá. Isaac sembró su cosecha en esa tierra, y ese año cosechó el 100 por 1. Yahvé lo bendijo y el hombre se hizo rico, prosperó más y más hasta que en verdad fue muy rico. Tenía ovejas y vacas y muchos siervos. Los filisteos comenzaron a envidiarlo. Los filisteos habían sellado todos los pozos cavados por los siervos de su padre, llenándolos de tierra. Estos habían existido desde la época de su padre Abraham. Abimelec dijo a Isaac: déjanos, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se fue, acampó en el valle de Girar y allí se quedó.
Isaac volvió a cavar los pozos que habían hecho los siervos de su padre Abraham y sellado por los filisteos después de la muerte de Abraham, y les dio los mismos nombres que su padre les había dado. Los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de agua de manantial, pero los pastores de Girar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: «Esa agua es nuestra». Así que Isaac llamó al pozo Isec, porque habían peleado con él. Abrieron otro pozo, y también hubo riña por eso la llamó Sibna. Y se fue de allí, y cavó otro pozo, y como no había pleito sobre lo llamó Rehoboth, diciendo: «Ahora Yahvé nos ha hecho lugar para que prosperemos en la tierra». De aquí subió a Beerseba. Aquella noche se le apareció Yahvé y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por causa de mi siervo Abraham. Allí se edificará un altar y se invocará el nombre de Yahvé». Allí plantó su tienda, y allí los siervos de Isaac abrieron un pozo. Abimelec vino de Girar para verlo, con su consejero Usat y el comandante de su ejército, Ficol. Isaac les dijo: «¿Por qué venís a mí, si me aborrecéis y me habéis hecho dejaros?» «Nos quedó claro que Yahvé estaba contigo», respondieron, y entonces dijimos: «Haya un pacto jurado entre nosotros y ustedes, y hagamos un pacto con ustedes. Júranos que no nos harás ningún mal, ya que nunca te molestamos, sino que fuimos siempre amables contigo y te dejamos ir en paz. Ahora tienes la bendición de Yahvé». Entonces les hizo banquete, y comieron y bebieron. Levantándose muy de mañana, juraron juramentos. Entonces Isaac se despidió de ellos y se fueron de él en paz. Ahora bien, fue en el mismo día que los siervos de Isaac le trajeron noticias del pozo que habían cavado. «Hemos encontrado agua», ellos le dijeron, y llamó al pozo Seba, y por eso la ciudad se llama Beerseba hasta aquí. Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación, antes de continuar con el siguiente análisis. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything,
It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9, versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Romanos 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13, versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1, versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9, versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24, versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9, versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia.
Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11.
porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre.
Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Blizzard Entertainment presents Midnight, the newest expansion for World of Warcraft. Midnight calls every hero home to Azeroth. All paths lead to this moment. Xalatath rises, the Void follows, and the Sunwell stands in peril. Raiders, explorers, storytellers, newcomers, and legends alike. This is your world, your story, your moment. Because Azeroth is home, and home is always worth fighting for. Pre-purchase now at worldofwarcraft.com. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará,
pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy.
Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26. See app for details. Hattaday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Hattaday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Hattaday. Hattaday, bring it on. Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? La historia de Abimelech nos arroja luz sobre las situaciones precarias y peligrosas que los patriarcas enfrentaron durante su peregrinación. Este relato, semejante al incidente en Egipto con Abraham. En esta ocasión, la raíz del problema es la tierra misma. Abraham se traslada desde los alrededores de Hebrón hacia el Negev, al oeste. Estas mudanzas solían ser respuestas a la sequía, temor a hostilidades locales, búsqueda de pasturas mejores, ventajas comerciales o incluso indicaciones directas de Dios.
Abimelech, el rey de Gerar, se encuentra en el centro de esta historia. Se ve enfrentado a un nuevo desafío cuando Abraham y Sara llegan a su tierra. A pesar de las promesas de protección divina, Abraham siente miedo por su vida y, como táctica de supervivencia, presenta a Sara como su hermana. Sin embargo, esta mentira compromete el futuro y la promesa de una descendencia, incluso después de que Dios le había asegurado a Sara que sería madre. A lo largo de esta narrativa, vemos cómo las mentiras de Abraham, motivadas por el miedo y la falta de fe, desencadenan una serie de eventos. Abimelech, siguiendo sus costumbres, toma a Sara para su harén, lo que lleva a Dios a intervenir de tres maneras cruciales. Primero, Dios advierte a Abimelech en un sueño sobre la verdadera situación de Sara. Segundo, ordena a Abimelech que devuelva a Sara a su marido, reconociendo a Abraham como profeta y mediador. Tercero, Dios cierra toda matriz en la casa de Abimelech debido a esta situación, demostrando la gravedad del asunto. Las acciones de Abraham no solo ponen en peligro a su esposa y a Abimelech, sino que también exponen a su familia a una maldición. La confianza de Abraham en sus propias artimañas lo lleva a situaciones peligrosas y compromete la promesa divina. Sin embargo, a pesar de estas acciones, vemos un rayo de esperanza en esta oscura narrativa, la misericordia de Dios. A pesar del fracaso de Abraham, siglos más tarde, el apóstol Pedro utiliza el caso de Lot como un ejemplo de aquellos que, a través de la gracia de Dios, pueden ser justificados. Este relato, aunque oscurecido por la falta de confianza de los personajes principales, ilustra la fidelidad inmutable de Dios. A través de esta historia, aprendemos que incluso cuando nuestra fe es frágil y nuestras acciones están llenas de errores, Dios sigue siendo fiel y misericordioso. Este es un recordatorio de que la esperanza está siempre presente para nosotros, sin importar cuán oscuro sea nuestro pasado. La clave está en buscar al Dios de amor a través de Jesucristo, confiando en su guía y misericordia para superar nuestras debilidades y errores. Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación antes de continuar con el siguiente análisis. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da.
Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy.
Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4.
El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano.
Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa.
Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. En medio de las complejas dinámicas familiares y sociales, el personaje central en este análisis es Abimelec, el rey filisteo que interactúa con los patriarcas Isaac y Abraham. La historia de Isaac se desarrolla en un contexto de desafíos y pruebas significativas, y Abimelec juega un papel crucial en algunos de estos episodios. A través de estas interacciones, se revela la importancia de la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos, así como la necesidad de mantener relaciones pacíficas incluso en medio de conflictos. En el relato, Abimelec actúa como una figura importante en la confirmación del pacto entre Dios y Isaac. A pesar de los desafíos que enfrenta Isaac, incluida la escasez de alimentos y la hostilidad de los filisteos, Abimelec desempeña un papel en la protección de Isaac y su familia. La alianza de paz que establece con Isaac demuestra la providencia divina y la importancia de mantener relaciones pacíficas con los vecinos, incluso en medio de las dificultades. A lo largo de las interacciones con los patriarcas, Abimelec se presenta como un líder prudente y sabio. En contraste con su hostilidad inicial, muestra sensatez al reconocer la relación especial de Isaac con Dios y busca una alianza de paz. Esta actitud refleja la importancia de la sabiduría y la diplomacia en las relaciones internacionales, así como la necesidad de reconocer y respetar las creencias y prácticas religiosas de los demás. La historia también ilustra cómo las acciones de los padres,
En este caso, las decisiones de Abimelec pueden tener un impacto duradero en las generaciones futuras. La manera en que Abimelec trata a Isaac y su familia influye en la forma en que los descendientes de Isaac interactúan con los filisteos en el futuro. Esto subraya la importancia de las relaciones intergeneracionales y cómo las decisiones de hoy pueden afectar a las generaciones venideras. A través de las experiencias de Isaac y Abimelec, se destaca la importancia de la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. A pesar de las circunstancias desafiantes, Isaac confía en las promesas de Dios y permanece en la tierra que le fue asignada. Abimelec, por su parte, reconoce la mano de Dios en la vida de Isaac y busca la paz en lugar de la confrontación. En resumen, el papel de Abimelec en las historias de Isaac destaca la importancia de la prudencia, la diplomacia y la confianza en Dios en medio de los desafíos. Su interacción con los patriarcas sirve como un recordatorio de la importancia de mantener relaciones pacíficas y de confiar en la providencia divina, incluso en situaciones difíciles. Estas lecciones perduran a lo largo de las generaciones, sirviendo como guía para aquellos que enfrentan desafíos similares en la vida.